Vamos a trabajar en este momento, continuando con la unidad 4 referida a metodologías ágiles. Vamos a entrar dentro de nuestro último tema del contenido, el cual se denomina metodologías ágiles en sí. Como sabemos, actualmente vivimos en un mundo tan digitalizado que hemos llegado al punto de tener control prácticamente de todos los procesos de negocio en la punta de nuestros dedos, inclusive muchas veces utilizando nuestros dispositivos celulares. Sin embargo, las empresas que deseen garantizar su vigencia en el mercado y aumentar su eficiencia deben saber no solamente cómo sacar el máximo provecho de las soluciones que tienen a su alcance, sino también contar con soluciones avanzadas que incluyan las mejores tecnologías de desarrollo de software disponibles, que permitan la gestión de sus procesos de una manera más ágil y que sean adaptadas lo más posible a lo que son sus necesidades y características particulares. Se recuerdan que cuando hablábamos de las etapas de madurez, la última decíamos que ya no era la empresa la que tenía que adaptarse al software, la que tenía que hacer todo de acuerdo a los estándares generales existentes, sino que en ese caso el software es quien debería adaptarse a las necesidades de la empresa. De allí que para lograr la construcción de un sistema informático eficiente, capaz de cumplir con los requerimientos planteados por el negocio, nos enfrentamos a una tarea realmente intensa y sobre todo difícil de cumplir. Las metodologías para el desarrollo de software entonces deben brindar un proceso disciplinado que nos permita alcanzar dicha meta, con el fin de hacer la construcción de nuestros sistemas más predecible y eficiente. Una metodología de desarrollo de software debe tener como principal objetivo aumentar la calidad de nuestros productos, de nuestros sistemas, en todas y cada una de sus fases de desarrollo, no solamente el producto final, sino que todo el proceso debe ser mejorado. Bueno, aquí entraríamos entonces en lo que sería una comparación, un breve análisis acerca de metodologías ágiles versus metodologías robustas. Ágiles versus robustas. No existe entonces una metodología de software que sea universal, ya que toda metodología debe ser adaptada a las características de cada proyecto específico. Por ejemplo, la forma de trabajar del equipo de desarrollo, los recursos existentes, las necesidades y requerimientos, etcétera, exigiéndose así que el proceso para su utilización sea configurable en lo más posible. Las metodologías de desarrollo, entonces, en base a este criterio, se pueden dividir en dos grupos de acuerdo con sus características y con los objetivos que persiguen: las metodologías ágiles y las metodologías robustas. Cuando hablamos de una metodología de desarrollo de software, aquí tendríamos el concepto. Es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas de información.
este caso, la metodología de software, deme un segundito. Disculpen, continuamos entonces. De allí que podemos decir que una metodología de software es un enfoque, una manera de interpretar la realidad o la disciplina en cuestión, que en este caso en particular corresponde con lo que es la ingeniería de software. De hecho, la metodología destinada al desarrollo de software se considera como una estructura utilizada para planificar y controlar el procedimiento de creación, de construcción de un sistema de información especializada. Deme un segundo, voy a pasar la asistencia antes de que se me olvide. Listo. Ahora sí. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando. Dentro de estas metodologías existen diferentes tipos de flujos de procesos, los cuales ya nosotros conocemos anteriormente. Tenemos flujos de tipo lineal, interactivo, evolutivo, paralelo y mixto, cada uno de los cuales ya hemos definido en otros cursos y clases. Fíjense que cuando hablamos de un flujo de proceso lineal, estamos hablando de aquel que se realiza en estricto orden secuencial. Cuando hablamos de un flujo de proceso iterativo, es aquel donde se repiten las actividades una y otra vez mientras sea necesario antes de avanzar a la siguiente actividad. Cuando hablamos de un flujo evolutivo, las actividades son ejecutadas en forma circular, donde cada vez que termina un ciclo y comienza otro, se genera una mejor versión del producto. Cuando hablamos de un flujo en paralelo, ejecutamos dos o más actividades al mismo tiempo. Y cuando ejecutamos un flujo de tipo mixto, estamos hablando de la combinación de dos o más de los modelos básicos, por lo que se le considera como un paradigma compuesto, no simple. La elección del modelo de flujo de proceso a utilizar dependerá igualmente que todo lo que hemos planteado del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar, procurando siempre determinar el más apropiado de acuerdo con las características y requerimientos establecidos. Fíjense que cuando hablamos de desarrollo de software, aquí tenemos los principales enfoques. Tendríamos el modelo de cascada, que es de tipo lineal, el prototipado, que es de tipo iterativo, el incremental, que es una combinación de estos dos, el espiral, que sigue siendo una combinación de estos dos, y el modelo rack, que sería de tipo iterativo. En este caso creo que ustedes conocen los de arriba. Vamos a hablar solamente un poco del último de ellos. La metodología de desarrollo rápido de aplicaciones RAC
se crea para aprovechar al máximo lo que es el proceso de desarrollo de software. Ella está dirigida a reducir la cantidad de construcción necesaria para elaborar un sistema. RAC es entonces un proceso de desarrollo sumamente condensado que produce un sistema de alta calidad con bajos costos de inversión. O sea, solamente utilizar lo que necesitemos y descartar el resto para terminar lo antes posible. Debido a la capacidad de ajustar rápidamente los aspectos requeridos, la esencia de esto es producir los resultados lo antes posible y que vayan siendo aprovechados por el usuario sobre la marcha. También existen otros criterios, otros enfoques para el desarrollo de software. Tendríamos los de tipo orientados a objetos, donde vamos a definir clases y establecer sus interacciones para así resolver los problemas de negocio que hayan sido identificados y documentados previamente. Tenemos las metodologías top-down, en las cuales el diseño comienza especificando piezas complejas y luego dividiéndolas sucesivamente en otras más pequeñas y simples que resulten más fáciles de resolver, para finalmente volver a unificarlas y que construyan así el elemento inicial complejo, el elemento inicial mayor, y lo que es el proceso unificado racional, o nuestro amigo que lo hemos nombrado un montón de veces, el RUC, el cual se basa en lo que son los modelos UML. Ahora bien, ya casi para cerrar por el día de hoy por cuestiones de tiempo, tendríamos que introducir acerca de lo que son en sí las principales metodologías ágiles actualmente. En primer lugar, las metodologías ágiles se caracterizan por hacer énfasis en la comunicación personal, cara a cara. Es decir, se basan en una fuerte y constante iteración entre los elementos que constituyen el sistema, entre los diferentes actores, donde clientes, usuarios, desarrolladores y demás personal que conforma el proyecto trabajan constantemente juntos, estableciéndose así una estrecha comunicación entre ellos. Estas metodologías están orientadas al resultado del producto y no a la documentación, aunque tampoco podemos descartar dicho elemento, por lo que normalmente exigen que el proceso sea adaptable, permitiendo realizar cambios en cualquier momento en que sea necesario. Vamos aquí. Esto ya para cerrar esta última, y desde aquí lo vamos a retomar la próxima clase. Fíjense que cuando hablamos de metodologías ágiles, existen diferentes opciones, entre las cuales podemos nombrar todas las que ya hemos hablado: la metodología Scrum, la XP, Kanban, DSL, etcétera, las cuales son alternativas frecuentemente utilizadas. Respecto a ellas, es importante recordar que todas las metodologías ágiles deben cumplir con el manifiesto ágil, el cual se encuentra compuesto por 12 principios, agrupados en 4 valores fundamentales, que son los que están en su pantalla. Fíjense que en este caso, las metodologías ágiles valoran a los individuos y a las interacciones por encima de los procesos y herramientas.
Es decir, las personas y cómo se relacionan entre sí son más importantes que la parte técnica. Ellos valoran más software funcionando que documentación extensa. Ellos valoran más la colaboración con el cliente sobre lo que es la negociación contractual y la respuesta ante el cambio sobre seguir estrictamente un plan. Esto significa que aunque debemos valorar, no podemos descartar los elementos que están en la parte inferior, estos 4 de abajo. Los de arriba son más importantes cuando trabajamos con metodologías ágiles. Bueno, muchachos, por cuestiones de hora no quiero empezar con este tema de programación extrema de una vez para no dejarlo a medias. Solamente faltan 3 minutos para terminar la clase. Vamos estamos bien todavía de tiempo, ya avanzamos un tercio del contenido, los otros 2 tercios los podemos ver en el tiempo disponible la próxima semana. Entonces, eh, vamos a dejarlo hasta este punto, a menos de que tengan alguna duda, y nos veremos en la próxima clase.